Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, de la materia Endocrinología, equipo 3 del grupo 503. Los integrantes del equipo son Garay Serna, Arlet Venecia, García Rosas Nazaret, Guillén Salcedo Brigitte Stephanie y Hernández Benito Carlos Ulises. En esta ocasión vamos a hablar sobre hipotiroidismo. Podemos definir el hipotiroidismo como una alteración estructural o funcional que interfiere en la producción de hormonas tiroideas. Asimismo, este trastorno puede clasificarse en primario y secundario. Hablamos del primario cuando este se debe a una alteración tiroidea intrínseca y del secundario cuando este se debe a una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria. En el hipotiroidismo primario encontramos que puede haber causas congénitas, autoinmunitarias y también iatrógenas. En las causas congénitas encontramos que los defectos genéticos que alteran el desarrollo de la glándula tiroidea o de la síntesis de las hormonas tiroideas son poco frecuentes. También a la deficiencia endémica de yodo en la dieta se puede manifestar típicamente como tiroidismo en los primeros años infantiles y a esta causa también se le llama congénita, aunque no se asocia como tal a defectos genéticos. Y se va a tratar de una causa frecuente de hipotiroidismo en lactantes y niños. En otra de las causas encontramos la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Es una causa frecuente de hipotiroidismo, y la mayoría de los casos de hipotiroidismo autoinmunitario se deben a una tiroiditis de Hashimoto. En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca a la glándula tiroides, afectando así la síntesis de las hormonas tiroideas como lo son la T3 y la T4. Y por último encontramos al hipotiroidismo iatrógeno, que puede deberse a la ablación quirúrgica o por radioterapia del parénquima tiroideo o también a un efecto adverso no deseado de alguno de los fármacos. Estas consecuencias comúnmente se ven secundarias al tratamiento de hipertiroidismo. Entre las causas encontramos que aproximadamente el 95% van a constituir a hipotiroidismo primario y el 5% van a ser de origen hipofisiario o hipotalámico que corresponde al hipotiroidismo secundario. En el primario encontramos como causa cirugía, tratamiento con yodo radioactivo o irradiación externa, que esto se va a deber o va a ser secundario a un tratamiento de hipertiroidismo. Otra de las causas, como también ya lo mencioné, se encuentra el hipotiroidismo autoinmunitario, que aquí va a destacar la tiroiditis de Hashimoto y también la deficiencia de yodo o también por fármacos que pueden ser como el litio, yoduro, el ácido p-aminosalicílico. También otra de las causas es por defecto congénito en la biosíntesis de las hormonas tiroideas, que esto va a ser menos frecuente, también en los defectos genéticos en el desarrollo de la glándula tiroidea, que a esto se le llama disgenesia tiroidea, y también por síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, que igual entra entre las pocas frecuentes. Y en las causas del hipotiroidismo secundario o central se encuentra la insuficiencia hipofisiaria y la insuficiencia hipotalámica, que también será mucho menos frecuente. Mi nombre es Arlet Venecia Garay Serna y les voy a hablar sobre la anatomía de la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados de esta y por delante de la tráquea. Pesa de 15 a 20 gramos en adultos sanos, sus dimensiones son de 4 a 6 centímetros de ancho, 2 de alto y 2 centímetros de espesor. Está conformada por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Ambos están unidos por el istmo. Cada lóbulo se extiende hacia la parte de atrás abrazando la vía aérea y parte de la vía digestiva. Esto es importante porque en las patologías donde está aumentada la TSH o tirotropina se agranda la glándula tiroides, por consiguiente puede llegar a comprimir la vía aérea y la vía digestiva, causando disnea y disfagia, y también el característico bocio del hipotiroidismo. En la parte posterior de los lóbulos se encuentran las glándulas paratiroideas. Estas participan en el metabolismo del calcio. Síntesis de hormonas tiroideas. La glándula tiroides secreta principalmente dos hormonas, la T3 y la T4. Para esto, el yodo ingresa a la célula folicular por la proteína llamada NIS. Esta proteína ingresa tanto sodio como yodo a la célula. Luego va a salir de la célula hacia el coloide gracias a la proteína pendrina. Después la enzima TPO o tiroperoxidasa va a sintetizar a las hormonas T3 y T4 mediante tres pasos. El primer paso es la oxidación del yodo. El segundo paso es la organificación del yodo, donde se unen los residuos tirosilo de la tiroglobulina para formar la MIT y la DIT, es decir, monoyodotironina y diyodotironina. El tercer paso se llama acoplamiento, donde se acopla dos diyodotironina o una monoyodotironina y una diyodotironina
para formar dos tipos de hormonas, la T3 y la T4, triiodotironina y tiroxina respectivamente. Estas se van a diferenciar por su vida media en la sangre, siendo de 18 horas a 7 días, y secretadas por la glándula tiroides en un 20% o un 80%. La T3 va a tener una potencia de por 3. Fisiopatología. La fisiopatología va a estar relacionada con la reducción de síntesis de hormonas T3 y T4. Hablando de una fisiología normal, entendemos que el hipotálamo va a estimular a la hipófisis y la hipófisis va a estimular a la tiroides mediante la TSH para que sinteticen cantidades normales T3 y T4. Estas avisan al hipotálamo y a la hipófisis mediante receptores beta que ya hay suficiente cantidad de hormonas en el organismo para que la hipófisis detenga la producción de TSH y se detenga la síntesis de hormonas. En el hipotiroidismo, como hay una disminución de T3 y T4, no se le va a avisar al hipotálamo ni a la hipófisis que ya hay suficiente cantidad de hormonas. Entonces va a haber una hiperproducción de TSH y por consecuente una disminución de la T3 y la T4. Cuando el problema es de la hipófisis se denomina hipotiroidismo primario y representa el 95% de los casos. Cuando es del hipotálamo se denomina secundario y representa el 5% de los casos. Los valores normales de hormonas TSH, T4 y T3 se muestran en el cuadro de abajo. Manifestaciones clínicas. Puede ser asintomático, incluso en estos casos los parámetros de las hormonas se encuentran normales. Después las manifestaciones dependen de la edad y de la función de la hormona. Va a haber hipotiroidismo congénito donde ya se nace con una reducción de la T3 y la T4 que se caracteriza por cretinismo. Esto se representa en el paciente como protrusión lingual, hernia umbilical, retraso mental grave, desarrollo de los dientes ineficiente y de la musculatura, estreñimiento, abdomen prominente, rasgos toscos como nariz chata y aplanada, mejillas anchas, bocas y ojos anchos, piel seca, la lengua es muy grande y sequedad de la piel y ictericia. Las manifestaciones clínicas en los adultos van a depender de las funciones de las hormonas. Una de sus funciones es de la calorigénesis, entonces en el hipotiroidismo va a haber una intolerancia al frío. Sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En el hipotiroidismo va a tener bradicardia e hipotensión porque no se aumenta la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. En su manera crónica se va a generar cardiomegalia o derrame pericárdico. También tienen disminuido el pensamiento cerebral, entonces van a tener bradipsiquia y pérdida de memoria. Como hay una disminución de la diferenciación de células, van a tener alopecia y se quebrarán las uñas o estarán muy frágiles. También habrá edemas alrededor de los ojos, de las piernas, el mixedema que es muy característico de esta patología, el síndrome del túnel carpiano, estreñimiento, debilidad, espasticidad y fatiga crónica, aumento de peso porque ya no hay hormonas que nos controlen el uso de lípidos y de glucosa, y piel áspera, seca y amarilla. Mixedema, bocio y coma mixedematoso. El mixedema aparece como cronicidad del hipotiroidismo y se puede presentar como edemas con nódulos en las piernas. Este va a tener una presentación aguda que se puede transformar en un coma mixedematoso, se puede agravar mediante la exposición al frío, sedantes, sepsis, cirugía en pacientes no tratados. Estos síntomas empeoran y puede haber una hipotermia grave que puede llevar al paciente a la muerte. Y el característico bocio del hipotiroidismo, donde aumenta muchísimo de tamaño la glándula tiroides y se puede observar visiblemente. Examen físico. El paciente debe estar sentado y relajado. La exploración física se inicia con la visualización desde la parte anterior. Primero miramos al paciente de frente en la zona cervical inferior. Se le debe de pedir al paciente que extienda el cuello para ver si existe un aumento de la glándula tiroidea y le pedimos que trague. Le podemos dar un vaso con agua para que podamos observar mejor la movilización de la glándula. En la palpación lo que se debe de verificar es la consistencia de la glándula. Esta debe ser elástica o como forma de goma. La exploración física no causa dolor, entonces si produce demasiado dolor es indicativo de algo anormal. En la auscultación se va a hacer para verificar la presencia o ausencia de soplo en tiroides vascularizadas y la medición del cuello para verificar el tamaño.
Para el abordaje posterior del examen físico utilizamos la técnica de Kervain. Nos colocamos detrás del paciente, colocamos nuestras manos en forma de corazón sobre la horquilla external de forma que los dedos índice y medio queden colocados sobre los lóbulos de la glándula. Movemos nuestros dedos hacia arriba y hacia abajo y hacemos que trague el paciente para verificar que estamos en el lugar correcto. Ahí buscamos la presencia de nódulos tiroideos y describimos la consistencia y la movilidad de la glándula. Para el abordaje anterior se ocupa la maniobra de Crilley y la maniobra de Leahy. Las manos se colocan alrededor del cuello, pero con los pulgares en el plano anterior, es decir, de frente al paciente. Para la maniobra de Crilley, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos y se describe la consistencia y la textura de la glándula. Para la maniobra de Leahy también se palpan los lóbulos laterales, pero la mano derecha palpa el lóbulo derecho, mientras que la mano izquierda se queda estática. Y al contrario, la mano izquierda palpa el lóbulo izquierdo, mientras que la mano derecha se queda estática. El cuadro clínico del hipotiroidismo es como vemos en el siguiente cuadro, que es la fase típica por inmadurez, retraso en el cierre de las fontanelas, disminución del crecimiento de los huesos largos, retraso en la edad ósea y dental, disgenesia epifisiaria, hipotermia, hipotonía, aumento en la fase de contracción y descontracción, pseudohipertrofia muscular, piel fría, pálida, amarillenta, seca, gruesa, pelo seco, uñas quebradizas, mixedema generalizado, estreñimiento, colesterol total, IHL elevados, bradicardia, anemia, hipotensión, disminución de la función renal, letargo, hiporreflexia y retardo en las pautas madurativas. Los síntomas del hipotiroidismo suelen aparecer paulatinamente y tienden a desarrollarse progresivamente. Vamos a encontrar principalmente sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, ronquera, dificultad para tragar, menor concentración, fallas en la memoria, olvidar cosas, cansancio, somnolencia, apatía, indiferencia, depresión, hinchazón facial, estreñimiento, hinchazón en manos, pies y cara, sensación de frío, trastornos menstruales en las mujeres, adelgazamiento y caída del cabello, rigidez o hinchazón en las articulaciones, dolores o calambres musculares y una voz ronca. El pronóstico del hipotiroidismo suele ser bueno porque en la mayoría de los casos el nivel de las hormonas tiroideas retorna a niveles normales con la terapia sustitutiva. En caso de coma mixedematoso puede causar la muerte, además puede provocar cardiopatías, aumento del riesgo de infección, infertilidad y aborto espontáneo. El hipertiroidismo en el adulto, si se trata correctamente, alcanza una supervivencia normal y es asintomático. En caso del niño, si el diagnóstico es oportuno y el tratamiento es correcto, también tiene un buen pronóstico. En niños recién nacidos puede ser producida por la déficit de yodo y cuando se les da yodo, el pronóstico es más alto. El diagnóstico se basa en datos analíticos. La medición de las concentraciones de TSH, que es la tirotropina sérica, es la prueba de detección más sensible. En el hipotiroidismo primario vamos a encontrar cifras de TSH sérica elevadas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que en el hipotiroidismo primario el problema radica en la glándula tiroides, ya que ésta no va a poder producir sus hormonas, la T3 y la T4, por los puntos que ya les expliqué anteriormente. Y por lo tanto la TSH que se produce a nivel hipotalámico, hipofisario, va a seguir produciéndose en mayor cantidad, pues con el fin de que llegue la señal para que en la glándula tiroides se produzcan estas hormonas, exista la síntesis de estas hormonas, pero obviamente no se va a poder. Es por esto que en las pruebas diagnósticas para hipotiroidismo primario, las cifras de TSH sérica siempre van a estar muy elevadas. Lo contrario para el hipotiroidismo secundario. Bueno, como ya lo comenté en el hipotiroidismo secundario, el problema radica a nivel hipotalámico hipofisario y por lo tanto las cifras de TSH séricas van a estar disminuidas ya que la TSH se produce a este nivel y estas son las que mandan las señales a la glándula tiroides para la síntesis de las hormonas tiroideas.
Por lo tanto, en los análisis para hipotiroidismo secundario, las cifras de TSH van a estar muy disminuidas. Y la T4 va a estar disminuidas en cualquier tipo, ya que pues en la primera la glándula tiroides no va a poder sintetizar ni la T3 ni la T4, y pues en el hipotiroidismo secundario no va a estar la estimulación de la TSH para que también en la glándula se sinteticen estas mismas hormonas. Diagnóstico de certeza. El diagnóstico del hipotiroidismo se realiza sobre la base de los síntomas y los resultados de los análisis de sangre que miden el nivel de TSH y de tiroxina. Los análisis de sangre para la tiroides incluyen 4 principales, que son los que miden la hormona estimulante de la tiroides, que es la más precisa para las actividades de la tiroides. Miden la T3 y T4, que son hormonas igual de la tiroides, y hacen una medición también de la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. También se puede hacer mediante un conteo de anticuerpos antitiroideos, que lo que serían y harían sería medir la cantidad de anticuerpos indicadores en la sangre. Bueno, las pruebas de imagen incluyen tomografía computarizada, ultrasonido y pruebas de medicina nuclear. Un nivel bajo de tiroxina y un nivel alto de TSH indican que la tiroides es hiporreactiva, y esto se debe a que la glándula hipófisis produce más TSH en un esfuerzo por estimular más la glándula tiroides para que produzca más hormona tiroidea. Bueno, el tratamiento. El tratamiento especialmente es levotiroxina, al menos que sea necesaria una cirugía, aunque son pocos los casos. También se utiliza mucho la terapia de yodo, y actualmente se están utilizando muchas hormonas naturales producidas con tiroides. Estos se sacan del cerdo de la vaca, pero los experimentos concuerdan que la hormona tiroidea sintética es de menor peligro que la de tipo animal. Y bueno, el tratamiento en sí va a consistir en el reemplazo de la hormona tiroidea normal del humano. Bueno, el caso clínico. Hipotiroidismo subclínico asociado con tiroides lingual. Se trata de una niña de 9 años y 6 meses de edad. Presenta sensación de cuerpo extraño en la faringe, con 2 meses de evolución, sin antecedentes mórbidos relevantes, con un buen rendimiento escolar. De historia familiar tenemos que la abuela materna tiene bocio, y la tía paterna tiene hipotiroidismo, y se informó que la talla de la familia es de unos 64.5, y en los exámenes físicos sale pues bien. Tiene un desarrollo puberal. La faringe mostraba una masa rojiza de aproximadamente 2 por 2.5 centímetros en la base de la lengua, con vasos venosos en su superficie, sin evidencia de hemorragia o ulceración. No se palpó tiroides en la posición pretraqueal. Entre los exámenes de laboratorio que se le realizaron, el TSH fue normal, el T4 libre fue normal, y los anticuerpos antiperoxidasa resultaron ausentes, que son datos compatibles con hipotiroidismo subclínico. La ecografía que se muestra al lado derecho informa sobre ausencia de tejido tiroideo normal en ubicación anatómica habitual, y el nódulo de la estructura similar al parénquima tiroideo en la base de la lengua. Pues ya con esto el paciente se trató con levotiroxina a 25 microgramos por día, con lo cual los niveles de hormona tiroidea se normalizaron y disminuyó la sensación de cuerpo extraño, y ella es controlada cada trimestre. Muchas gracias por su atención, sería todo de nuestra parte.